Profesor, Bueno, Nico, cuando gustes. bueno, Nico, gracias por la invitación. La verdad que participar de esta movida para mí es muy importante porque para mí, no sé para ustedes, pero para mí es nuevo. Me imagino para el doctor Barra, ¿no? Que es generacionalmente de otra época. Recién estaba mirando el celular que el director de la carrera me mandaba que el martes tengo mesa de examen y voy a tomar vía Zoom un examen con bolillero electrónico y todas esas cosas, y la verdad que, bueno, es todo un acostumbramiento. Me genera, la verdad, mucha expectativa y me pone bien porque me parece que esto es algo que se viene, más allá que superemos la pandemia, esto va a quedar instalado como una herramienta fundamental para congresos, para estar conectado de otra manera, de forma comunitaria, para estudiar inclusive, sin ir a la casa, eh, inclusive el tema de la medicina, la consulta terapéutica a través de esta vía. Así, esto va a tener realmente un campo que todavía nosotros no lo podemos imaginar, pero va a ser importantísimo. Bueno, yo eh, voy a hablar sobre lo que me propuso Nico a través del Centro Estudiante y a través de la organización de esta jornada, que es los requisitos de acceso al contencioso administrativo. ¿Qué pasó acá con el tema del contencioso administrativo? ¿Qué es el tema del contencioso administrativo? Ustedes saben que cuando hablamos de contencioso administrativo, cuando hablamos de requisitos de acceso al contencioso administrativo, no estamos hablando de otra cosa que el gran tema, que es el control judicial del Poder Judicial sobre la actividad administrativa. Este es un gran tema, que es un tema que no es de ahora, no es nuevo, es un tema que nace con la Revolución Francesa. Ustedes saben que la Revolución Francesa, que es la gran generadora de nuestra especialidad, el derecho administrativo nace a merced de esta revolución, la revolución burguesa, que fue muy importante en el mundo moderno, que sigue decantando sus consecuencias y sus efectos aún en la realidad, aún en la actualidad. Ustedes saben que las nuevas ideas de Montesquieu, de Rousseau, sobre la división de poderes, sobre el tema de la voluntad general, el principio de legalidad, todos estos principios que nosotros hoy manejamos vienen de aquella época a través de pensadores del siglo, inclusive no solamente del siglo XVIII, sino también antes. Tenemos a Locke, por ejemplo, a Hobbes, que han, digamos, diseñado distintas teorías que han desembocado en lo que hoy conocemos como división de poderes. Cuando se produce la Revolución Francesa, en 1789, con ella sobrevino todo un nuevo esquema de poder, se termina con el absolutismo y empieza lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho Constitucional, donde el poder de Estado no es que se divida, sino que se distribuye en tres grandes órganos, pero donde el poder legislativo, como creaba la ley, era el poder predominante en este sentido, el que iba a tener mayor injerencia en esta materia. ¿Qué pasaba con el Poder Judicial? Como los revolucionarios de la época habían violado todos los derechos de la gente, es decir, habían tomado por las armas el poder, habían violado, habían destruido, habían allanado domicilio, habían pillado, es decir, habían hecho desmanes, los mismos que después fueron al poder, porque había problemas de tipo sociales, políticos. Obviamente, una vez que se asentaron en el poder, lo menos que querían era que el Poder Judicial le revisara la actividad que ellos tuvieran en adelante a cargo del Poder Ejecutivo. Y por eso en la primera constitución revolucionaria, que fue en 1791, establecieron una cantidad de principios que le sustraían la posibilidad al Poder Judicial de que le revisara los actos al Poder Administrador. Es decir, todos los actos del Poder Administrador, bajo pena de prevaricato, quedaban excluidos de la revisión de los jueces ordinarios. Es decir, le habían quitado al Poder Judicial,
por motivos históricos, sociales, políticos, ellos consideraban que los jueces de la época era la clase nobiliaria, es decir, la que había estado a disposición de la monarquía, a disposición de la monarquía absoluta, y por lo tanto había una desconfianza política en ello. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros no hagamos cargo del poder y vengan estos tipos que no los nombró nadie, que no hicieron nada, y encima nos revoquen o nos revisen la actividad que nosotros tenemos? Entonces habían normatizado en la misma Constitución la imposibilidad que tenían los jueces de los tribunales ordinarios de revisar los actos del poder administrador. Así nace la exclusión, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que los jueces puedan revisar judicialmente los actos administrativos, los actos de gobierno del Poder Ejecutivo. Pero aparte de que los jueces no podían revisar los actos del poder administrador, tampoco los particulares, cuando sufrían una lesión por algún acto arbitrario, ya se conocía el acto arbitrario que después termina siendo el acto administrativo, ya ellos, tampoco había un recurso de la población, de la sociedad, para poder impugnar este tipo de acto. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba de que por un lado no había jueces que revisasen la actividad de la administración y por otro lado ninguna persona del pueblo o de la sociedad que no fuera funcionario podía reclamarle a la administración por los actos que le causaban una. Fue hasta 1799 en donde llega Napoleón Bonaparte al poder. Napoleón Bonaparte no solamente era un militar, sino era un leguleyo, por eso hay un código napoleónico, un código civil napoleónico, así le gustaban las leyes, le gustaban las normativas, le gustaba la regulación, organiza el Estado de una manera fantástica y crea lo que nosotros conocemos con el nombre de Consejo de Estado. El Consejo de Estado era un órgano asesor del Poder Ejecutivo. Este órgano asesor del Poder Ejecutivo tenía facultades que se llaman retenidas, no delegadas, en donde asesoraba a la administración sobre alguna cuestión que se suscitase dentro de la administración. Y aparte Napoleón crea el recurso de arbitrariedad, es decir, un recurso que le permitía al particular poder quejarse ante la administración. Una vez que se quejaba por un acto que le causaba un agravio, se pedía una vista al Consejo de Estado. El Consejo de Estado daba una opinión, es decir, una opinión no definitiva, sino que era un consejo, y la administración activa, en este caso el Poder Ejecutivo, disponía o resolvía revocando o confirmándola. Así nace de forma incipiente la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Y qué es la jurisdicción contencioso-administrativa? Que luego se consolida en Francia en el año 1889 a través de un famoso caso que digamos, generó de alguna manera la separación ya de la administración pública de esa actividad jurisdiccional que tenía, que fue la red CADOT. Pero ya en 1889 el Consejo de Estado abandona esa función asesora y se convierte en un órgano jurisdiccional dentro del Poder Ejecutivo. Los jueces ordinarios del Poder Judicial seguían estando separados, es decir, no, hasta el día de hoy el Poder Judicial francés no revisa los actos del poder administrador, pero existe un órgano que es el Consejo de Estado francés, que orbita dentro del Poder Ejecutivo, pero que tiene una independencia funcional jurisdiccional, que es el único órgano en este momento que revisa los actos del poder administrador, los actos de la administración pública. Es decir, nace o se consolida, mejor dicho, el contencioso administrativo. ¿Y qué es el contencioso administrativo? Contencioso se le llama porque la contienda, la litigación de los conflictos con la administración se producían dentro de la propia administración. Por eso es contencioso administrativo. Fíjense que hoy en día eso, a través de los españoles, se fue transmitiendo a los distintos países. Nosotros lo hemos adaptado como fuero o jurisdicción contenciosa administrativa o contencioso administrativo, haciendo referencia precisamente a un viejo esquema. En realidad no es contencioso administrativo, sino que el sistema judicial argentino
es un sistema puro, de control judicial puro, ni siquiera mixto, sino un sistema judicial puro, y se le llama contencioso administrativo no porque la contienda o la litis esté dentro de la administración, sino que también para llegar a ese fuero contencioso administrativo, para llegar a los tribunales contencioso administrativo, se requiere previamente haber agotado la vía administrativa previa por ante la administración pública. Pero obviamente, contencioso administrativo es una palabra que se adaptaba más al derecho francés que al derecho español o al derecho nacional argentino. Obviamente, cuando hablamos de contencioso administrativo, todos sabemos automáticamente de qué estamos hablando. Sabemos que no estamos hablando de una jurisdicción ni laboral, ni civil, ni comercial, ni penal, sino contencioso administrativo es una jurisdicción donde la competencia y la materia es exclusivamente administrativa. No es ni laboral, ni comercial, ni penal. Es propia del derecho administrativo. Es actividad, es materia administrativa. Yo le hago siempre este recordatorio porque de alguna manera a mí me interesa que ustedes sepan de dónde vienen las instituciones que estamos manejando, ¿no? Los orígenes en el derecho administrativo. Por ejemplo, hoy hablamos del servicio público. El servicio público tiene un origen también del derecho francés y tiene un origen precisamente en la Revolución Francesa, ¿no? Y el primer hecho o acontecimiento que se da como servicio público, es decir, una actividad de prestación económica al servicio de la gente, de toda la población, fue cuando los revolucionarios toman la posta real en Francia. La posta real era el correo del rey, que solamente se usaba para los nobles. El pueblo no podía usar el correo del rey. Era impensado que un cartero de la realeza llevara una carta del pueblo, de una persona común del pueblo, desde París a Burdeos, es decir, eso no existía. Sin embargo, cuando vinieron los revolucionarios, digamos, socializaron la actividad de prestación del correo real, la posta real que se llama, y era un servicio público, en el sentido de que se amplió la posibilidad del espectro de la clientela de ese correo, y en vez de ser exclusivamente para los nobles, empezó a ser, digamos, legítimo y válido para todo el pueblo. Es un servicio público, fue el primer servicio público que conocemos en la historia, y bueno, hubo un proceso de nacionalización con la Revolución Francesa, en donde, por ejemplo, se nacionalizaron iglesias, es decir, el Estado se apropió de las iglesias, se apropió de la Universidad de la Sorbona, por ejemplo, que es una famosa universidad de París, era una universidad católica. En esa época todas las universidades eran católicas, y en Francia hubo una nacionalización de las universidades, de los sindicatos, de las iglesias. Hace poco se quemó, ¿se acuerdan del año pasado que se quemó Notre Dame? Y ahí descubrimos que Notre Dame es del Estado francés. ¿Cómo una iglesia va a ser del Estado francés? Bueno, sí, es del Estado francés, y la explota, entre comillas, la Iglesia Católica, quien da misa y quien la usa para los servicios religiosos, pero la explotación de la iglesia como museo la hace el Estado. Por eso ahora el Estado tiene que reparar, poner del erario público para reparar los daños que produjo el fuego. ¿Por qué no la Iglesia y el Estado? Porque el Estado, en la época de la Revolución Francesa, se apoderó de todas las iglesias de esa época. Muchas iglesias, por supuesto, son de la Iglesia Católica, pero la mayoría de las iglesias de esa época son del Estado francés. Bueno, entonces vemos cómo este tema del contencioso administrativo, el tema del control judicial de la actividad administrativa, tiene un nacimiento muy reacio por parte de la administración pública. La administración pública se negaba, los políticos se negaban a ser observados, a hacer que sus actos sean revisados por el Poder Judicial ordinario, creando su propio órgano jurisdiccional a los fines de que los jueces no molesten, no interfieran en la tarea de la actividad política administrativa. Por supuesto que esto fue mutando, fue cambiando, se fue amoldando según los países.
llegamos a nuestro sistema nacional. Ustedes saben que tanto Alberdi como los constituyentes del año 53-60, de 1853-1860, ellos tuvieron entre una de sus fuentes principales la Constitución de los Estados Unidos. Estados Unidos adoptó un sistema, ¿no es cierto?, un control judicial, digamos, concentrado, en el sentido que era el Poder Judicial como una de las tareas principales, la revisión de todos los conflictos que se suscitaran entre los particulares entre sí, o entre los particulares y el Estado. O sea que el Poder Judicial revisa la actividad, en principio, todos los actos que dicta la administración pública. Es decir, se crea el fuero contencioso administrativo. Pero inclusive ya en la época, si uno ve el acta del 25 de mayo de 1810, una de las cuestiones que había quedado ahí un poco en la nebulosa era el tema del control judicial, es decir, influido por la Revolución Francesa en 1810. Imagínense que en 1810 está a unos 20 años la Revolución Francesa, y todas esas ideas estaban llegando al Río de la Plata. Entonces, en el acta se pone que la Junta, la primera Junta, no tenía competencia en materia judicial, salvo en aquellas cuestiones que fueran de tipo administrativa. Fíjense cómo venía influido por el Consejo de Estado francés, creado por Napoleón en 1799, es decir, 10 años antes. Pero bueno, con el tiempo esto fue mutando hasta que los constituyentes, ya en 1853 y 1860, adoptan, ¿no es cierto?, en este sentido, el sistema norteamericano, en donde el Poder Judicial es independiente de los otros dos poderes y tiene la potestad o la facultad o la competencia de revisar los actos del Poder Administrador. En la provincia de Entre Ríos, no es de ahora, ya venía de antes, pero un poco la Constitución reformada del año 2008 ordenó algunos aspectos que tienen que ver en materia judicial. Ustedes saben que antes de la reforma del 2008 en Entre Ríos, el órgano judicial competente de forma exclusiva y excluyente era el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Es decir, uno, para demandar a la provincia de Entre Ríos por acto de su poder ejecutivo, tenía que, una vez agotado todos los requisitos de acceso, que es lo que vamos a ver en esta clase, tenía como tribunal los 9 jueces del Superior Tribunal de Justicia. Si el Tribunal de Justicia en pleno, los 9 jueces, de forma exclusiva y excluyente y en instancia única, eran los que resolvían las cuestiones que tenían que ver con el contencioso administrativo. En el 2008 se hizo una modificación que permitió a la legislatura crear el fuero contencioso administrativo, y con ello las cámaras contencioso administrativas. Ustedes saben que existen 2 cámaras contencioso administrativas que operan como si fueran de primera instancia, ¿sí? Es decir, operan de primera instancia porque luego tienen una alzada que es el Superior Tribunal en pleno. Pero estas cámaras, formadas por 3 vocales, una está instalada en Concepción de Uruguay y la otra está instalada en Paraná, son los que van a tener, digamos, de forma originaria, la competencia para analizar, para proceder a la convalidación o a la revocación de aquellos actos que no estén acorde al ordenamiento jurídico, que son de tipo estatal. ¿Sí? Me estoy refiriendo a los actos administrativos del Poder Administrador. Tengan en cuenta que solamente puede ser titular como actor de un juicio contencioso administrativo las personas afectadas en su derecho o intereses legítimos por un acto dictado por la administración en ejercicio de su actividad administrativa. El Estado nunca es actor en un contencioso administrativo. El contencioso administrativo fue creado por Napoleón Bonaparte en 1799 para defender a la gente del Estado y no al Estado de la gente. Este es el gran precepto, la gran enseñanza que nos deja Napoleón
en la creación del fuero contencioso administrativo. Es decir, el contencioso administrativo es un fuero judicial, jurisdiccional, a los fines de que los jueces nos den toda la garantía a los ciudadanos, y eso es parte de la lucha contra las inmunidades del poder. A través de esta revisión judicial que hacen los jueces, ¿no van a controlar, ¿no es cierto?, que el Estado, a través de la administración pública, ¿no es cierto?, observe las normas constitucionales, las normas de derecho, las leyes, etc. Es decir, la legalidad de su proceder. Pero el contencioso ha sido creado para la gente, no para el Estado. Muchas veces, siempre digo yo, uno ve algunos fallos a nivel nacional inclusive, que pareciera que los jueces están trabajando para el Estado, pero en realidad todas las garantías, todas las posibilidades tienen que estar a favor del Estado. Y esto no es que desequilibre a las partes o que se estaría lesionando el equilibrio, digamos, frente a un juicio. No, no, porque el Estado es muy fuerte. Y precisamente la ley le proporciona esta posibilidad de un contencioso administrativo al particular, a la sociedad en general, para que pueda cuestionar aquellos actos que lesionan sus derechos, sus garantías, sus intereses legítimos. El Estado tendrá otra acción que se llama la acción de lesividad, donde el Estado es actor contra el particular, para lograr o obtener la nulidad de un acto que él, en sede administrativa, no lo puede revocar per se y ante sí. ¿Se acuerda que la última clase que vimos, o una de las últimas clases que tuvimos, fue sobre la estabilidad del acto administrativo, la teoría de la estabilidad del acto administrativo? Si hay actos que efectivamente, por más vicio que tenga, la administración no puede revocarlo per se y ante sí, tiene que declararlo lesivo y demandar la nulidad del acto a través de lo que se llama la acción de lesividad. Es una acción exclusivamente para la administración como actor, para que éste pueda pedirle al juez la nulidad de un acto. El juez llama al particular que fue beneficiado del acto que se cuestiona por la acción de lesividad, al fin de que se defienda de las impugnaciones que hace la administración. Pero esto tiene que quedar muy claro: el contencioso administrativo es un procedimiento judicial diseñado, creado para defender a la gente del Estado y no al Estado de la gente. Bueno, primer requisito de acceso al contencioso administrativo. Y esto es importante, este tema que eligieron en esta conferencia, porque si bien es una de las últimas bolillas, o el último tema del cuatrimestre que viene, es muy importante abordarlo así de forma específica, muy concreta. Y esto generalmente no lo encontramos en los libros de derecho, sino que muchas veces nosotros los profesores lo damos en base a la experiencia, ya sea de los años que tenemos de docencia, del ejercicio de la profesión. Uno tiene que conocer estas cuestiones que son básicas, porque si nosotros no conocemos los requisitos de acceso, vamos a hacer macana, y el que paga es el pato del cliente de uno, y por eso muchas veces es preferible aprender de los errores ajenos y no de los propios, que son los que duelen. Entonces, el primer requisito de acceso a este fuero exclusivo que es, o específico, que es el contencioso administrativo, es el tema del agotamiento a la vía previa, que es un tema que yo recién había hecho una introducción. El agotamiento de la vía previa es un precepto constitucional, es decir, que si el legislador en terreno quisiera eliminar el agotamiento de la vía previa, no podría, porque está previsto en el artículo 205, inciso 2, apartado C, de la Constitución de Entre Ríos. Este artículo establece claramente que en las causas contenciosas administrativas atinentes al reconocimiento de los derechos, previa denegación y recaudo de la autoridad administrativa competente, ¿sí? Que fíjense que está hablando del contencioso, pero está exigiendo que tiene que haber una previa denegación o retardo de la autoridad administrativa competente. Es decir, hay que agotar previamente, conforme a lo que establece la ley de procedimiento o de proceso administrativo, la vía previa. Si yo no agoto la vía previa, no voy a poder acceder al contencioso administrativo.
Es la llave fundamental para yo poder llegar al litigio, al contencioso judicial. El agotamiento de la deuda previa significa que previamente yo tengo que reclamarle a la administración el reconocimiento de mis derechos. Yo lo puedo hacer a través de la vía del reclamo o lo puedo hacer a través de la vía de la impugnación. Es decir, yo puedo reclamar que la administración me dé un adicional, por ejemplo, si soy empleado público, que la administración me dé un adicional que no me está pagando, un fallo de caja, por ejemplo, porque trabajo en la tesorería, y me lo deniega. Esa denegatoria administrativa implicará que yo reacciono contra ese no, esa negativa, impugnando por ilegítimo, porque según la normativa del adicional, a mí me corresponde, y vos me lo estás denegando. Para eso tengo que ver quién me lo deniega. Si me lo deniega el ministro, no agoto la vía administrativa, porque el agotamiento de la vía administrativa se da cuando yo tengo un acto definitivo y causatorio de Estado, que este sería otro de los requisitos. ¿Qué es un acto definitivo y causatorio de Estado? Es un acto que no solamente resuelve el fondo de la cuestión peticionada, sino que además contra ese acto no hay ningún recurso más. Y esto ocurre cuando es el Poder Ejecutivo quien me dice no al lugar. Supongamos que el ministro me dijo que no. ¿Es un acto definitivo? Sí, porque me dijo que no y me dice por qué no. Aunque yo no lo comparta, aunque yo considere que ese acto es ilegítimo, tengo que agotar la vía administrativa previa. ¿Cómo lo hago? Impugnando a través de un recurso de alzada o a través de un recurso de operación jerárquica al gobernador, y el gobernador, supongamos que confirma el acto del ministro y me dice que no. Entonces ahí ese acto es definitivo, sí es definitivo como el del ministro, pero este sí es causatorio de Estado porque contra ese decreto yo no tengo más recursos y ahí se agotó la vía administrativa. Reclamo, acto negativo ministerial, apelación jerárquica en tiempo y forma, decreto del Poder Ejecutivo confirmando el no del ministro, se terminó la instancia administrativa previa. No tengo más nada y a partir de la notificación de ese acto definitivo y causatorio de Estado, empieza a correr otro de los requisitos, que es el plazo de caducidad para yo poder deducir el contencioso administrativo en la provincia de Entre Ríos, que es la de un año calendario desde la notificación del acto definitivo y causatorio de Estado. Un año calendario, es decir, a mí me notificaron un 2 de febrero y al año calendario prescribe o caduca, se habla de caducidad, pero se extingue, digamos, la posibilidad de que yo pueda impugnar en sede judicial ese acto. Así que el agotamiento de la vía previa es un requisito constitucional, pero aparte legal, porque está en el artículo 7º de la ley 7061, que es la ley de proceso contencioso administrativo. La 7060 es la de procedimiento previo. La 7061 sería el Código Procesal Contencioso Administrativo de la provincia de Entre Ríos. Entonces, conforme al artículo 7º, la ley procesal dice: no serán procedentes las acciones de este código cuando tratándose de la impugnación de decisiones administrativas de órganos desconcentrados o entidades centralizadas de la administración pública provincial, de entidades no estatales o de personas privadas que ejercen función administrativa, no se hayan previamente agotado los procedimientos tendientes a hacer efectivo el control administrativo de legitimidad que corresponda a la máxima autoridad administrativa del poder respectivo. ¿Por qué dice el poder respectivo? Porque no olvidemos que uno generalmente uno estudia los actos del poder administrador del poder ejecutivo,
pero actividad administrativa también tiene el Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial. Si un proveedor del Poder Judicial en una licitación pierde una licitación de impresora para los juzgados, esa notificación él considera que perdió mal, considera que al que se le adjudicó es una adjudicación ilegítima, tiene toda la posibilidad de impugnar ese acto y de llevarlo inclusive al control judicial del contencioso administrativo. En este caso no es contencioso administrativo, sería el contencioso administrativo del Superior Tribunal de Justicia, porque yo quiero decirle a ustedes que la ley 7061 le da facultades originarias al Superior Tribunal de Justicia, a pesar que en principio no la tiene, le da facultades originarias cuando el acto impugnado es un acto que surgió de la actividad administrativa del Poder Judicial, o sea, de la superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. El Superior de Justicia, cuando suspende un empleado, cuando se santea un empleado, ese empleado tiene que agotar la vía administrativa en el Superior Tribunal y aparte va a la acción contenciosa administrativa, no a la Cámara Contenciosa, sino al Superior Tribunal en pleno. Es el único caso donde pierde competencia administrativa las cámaras contencioso administrativo. Esto está expresamente establecido en el artículo 1 de la ley 7061. Bueno, agotamiento de la vía previa. El acto tiene que ser definitivo y causatorio de Estado y debe venir, obviamente, de la actividad materialmente administrativa de cualquier otro poder del Estado. La caducidad del plazo es muy importante tener en cuenta, 1 año calendario desde la notificación del acto definitivo y causatorio de Estado, o sea, a partir de ahí, al otro día hábil, empieza a correr ese plazo de 1 año. Otro de los requisitos fundamentales que tiene que ver con esto de los requisitos de acceso al contencioso administrativo es con relación a la ilegitimidad de los actos. Cada vez que uno impugna en sede administrativa primero y luego en sede judicial, tiene que impugnar los actos que han agraviado, que nos han agraviado a nosotros, que han agraviado a nuestros clientes, por cuestiones de ilegitimidad. Yo siempre tengo que acusar a los actos que impugno de ilegítimos, porque solamente la ilegitimidad de los actos es lo que el Poder Judicial, en definitiva, va a valorar, es decir, no tiene que valorar otra cosa. Si, ¿por qué revoca un acto el Poder Judicial? Lo revoca porque es ilegítimo, si no, no lo revoca, lo confirma. Entonces, muy importante, uno de los presupuestos de acceso es no solamente que probar de que el acto es ilegítimo, sino hay que decirlo. Hay un caso muy conocido acá en la provincia de Entre Ríos, que fue el caso Agostini, en donde precisamente era un juicio que habían iniciado unos 3.000 o 4.000 empleados del Poder Judicial. El juicio se tramitó y lo perdieron porque el Superior Tribunal dijo que si bien estaba en todo su derecho a reclamar y se había sustanciado todo el juicio, se advertía al momento de dictar sentencia de que los que reclamaban no habían impugnado algunos de los actos que eran parte de la saga de actos en sede administrativa. Entonces, esos actos que no habían sido impugnados llegaban firmes y consentidos a la instancia judicial, y por el principio de división de poderes, los jueces no pueden intervenir ni pueden tratar de oficio ningún acto de la administración. Si para tratar un acto de la administración se tienen que dar todos estos presupuestos, pero fundamentalmente se tiene que dar el presupuesto desde el agotamiento de la vía previa. Es decir, yo tengo que impugnar en sede judicial todos, por ilegítimo, todos y cada uno de los actos que fueron parte de la saga de actos en sede administrativa. No solamente tengo que impugnar en sede judicial el acto del ministro, que me dijo que no, sino el acto del gobernador, que me dijo que no. Los dos actos. No basta impugnar el último acto, no basta impugnar el acto definitivo y causatorio de Estado. Tengo que impugnar además, pedir que la justicia revoque todos, no solamente ese último, sino todos
y cada uno de los actos que forman la saga de actos que me agraviaron en sede administrativa por lo que yo oportunamente reclamé. ¿Queda claro esto? Esto es muy importante porque esa es la diferencia entre ganar un juicio o perderlo por cuestiones técnicas o por cuestiones formales. Después, ¿qué le digo al cliente? Me olvidé de impugnar un acto. Usted sabe, qué macana, perdimos el juicio. Usted tenía razón, pero me olvidé de impugnar un acto. Sí, te mata el cliente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no está de más, ¿no es cierto?, valorar estos aspectos que en definitiva garantizan, por lo menos desde lo formal, que yo al juicio lo tengo sobre rieles. Por otro lado, yo no puedo llevar a juicio actos que son reproducciones de otros actos ya firmes y consentidos. ¿Qué significa esto? Esto pasa cuando hay cambio de gobierno. Por ejemplo, en la época, supongamos, de Uribarri, yo reclamé un adicional y me dijeron que no. Y bueno, no impugné, lo dejé firme y consentido. Ahora que estaba a Bordé, voy a pedir lo mismo, a ver qué pasa. Pasaron 8 años, que se van a acordar. Meto el mismo reclamo, por la misma situación, por la misma base fáctica, y me dicen que no. Después yo llego a instancia, hago otra vez y me dicen que no. Yo voy a juicio contra ese, si ya ahora decido ir a juicio. Uno de los factores de la admisibilidad es ver si efectivamente ese acto que yo estoy impugnando en sede judicial no es la reproducción de otro acto que ya, con el mismo objeto, que ya obra firme y consentido. Esto lo dice claramente el Código Procesal. Dice que en el artículo 8 no podrán promoverse acciones contenciosas administrativas contra los actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan sido consentidos expresamente por el interesado. Punto, se terminó. Por eso es muy importante no dejar firme y consentido los actos que me causan un agravio si me interesa, obviamente, el derecho que me ha sido denegado. ¿no? El derecho que me ha sido denegado. Obviamente que todos estos actos deben ser cuestiones que previamente hayan sido debatidas en sede administrativa. Esto es otro de los requisitos. ¿Qué pasa? Supongamos que yo reclamé un adicional y reclamé que me deben 2 años para atrás del adicional. Agoto la vía, pero en el sede judicial me doy cuenta que no pedí, aparte de esos 2 años, aparte del reconocimiento del adicional, que se me paguen salarios caídos 2 años para atrás del adicional que me lo deben. Y me di cuenta que no pedí la actualización por los intereses legales. Me la comí en sede administrativa. No lo pedí. Y lo pido, me avivaré, lo pido en sede judicial. Esta tercera, que es una cuestión muy importante, no fue debatida en sede administrativa. Por lo tanto, yo no la puedo acumular al juicio. Yo a juicio tengo que llegar con las mismas pretensiones que fueron planteadas en sede administrativa. No me puedo salir de ese esquema. Por eso es importante el asesoramiento oportuno al cliente en sede administrativa y el escrito que contenga mínimamente todos los elementos que luego yo voy a desarrollar mejor en un juicio. Yo no puedo pedir que me reconozcan adicional, y si no pedí que aparte del reconocimiento, una vez reconocido, se me paguen salarios caídos 2 años para atrás, o 5 años para atrás, que es la prescripción, porque me lo deben, porque mi situación ya estaba de 5 años para atrás en la misma situación que hoy, que la estoy pidiendo, pues si yo no lo pido, yo después no lo puedo pedir en sede judicial. Lo mismo ocurre con la acción de lesividad. Cuando la administración declara lesivo un acto, tiene que decir en el decreto de lesividad por qué lo declara lesivo y cuáles son los factores de nulidad del acto. ¿Por qué después no lo puede cambiar en sede judicial cuando haga la demanda?
la demanda se tiene que corresponder con el decreto que declaró lesivo, por las mismas causas, no me puede cambiar las causas. Por eso la importancia de leer los decretos, leer las resoluciones, y de leer las sentencias cuando salen también. Ayer o anteayer me llegó por mail un fallo, ¿no? de un juicio que gano, y en la parte dispositiva decía hacer lugar a la excepción de prescripción y en consecuencia rechazar la demanda, es decir, el Estado Nacional hace una demanda, iniciada por el poder, en vez de poder ejecutivo, el poder judicial de la nación, es decir, el típico pegue, copy, pegue. Bueno, si yo no lo veo entre 3 días, en realidad después me va a ser muy dificultoso, digamos, el tema de poder oponer una sentencia que gano a favor de mi cliente. Si no me fijo, no leo a tiempo, yo tuve que hacer un aclaratorio, ¿no? Dentro de los 3 días. Por eso es muy importante leer lo que uno recibe. Otro de los requisitos de admisibilidad que tiene que ver con de acceso, digamos, al contencioso administrativo, es que siempre, aparte de impugnar por ilegítimo los actos de la administración, siempre debo consignar que ese acto ilegítimo lesiona un derecho subjetivo o un interés legítimo de mi persona. Porque en realidad, ¿qué se busca? Yo les dije que el contencioso administrativo había sido creado para defender a la gente del Estado, a la gente común, ¿eh? A las personas. Los actos de la administración, los actos administrativos, ¿se acuerdan que vimos que una de las características era que producía efectos positivos o negativos a favor de una o de algunas personas? Esa es la característica y la diferencia con el reglamento, ¿no? El artículo 1 de la Ley 7061 dice que la Cámara Contencioso Administrativo conocerá y resolverá en las acciones que se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o un interés legítimo regido por ley, decreto, reglamento, resolución, contrato, acto o cualquier otra disposición de carácter administrativo. Pero fíjense, si yo no demuestro que lesionó un derecho subjetivo o un interés legítimo, por más ilegítimo que sea el acto, no, me falta un requisito muy importante de acceso al contencioso administrativo. Entonces, el agotamiento de la vía previa, la impugnación de actos definitivos y causatorios de Estado, dentro del año calendario de la notificación, impugnando ese acto por ilegítimo y por lesionar un derecho subjetivo o un interés legítimo que obviamente yo tengo que acreditar. Son todas cuestiones muy concretas y muy específicas que hacen, ¿no es cierto?, a los requisitos de acceso al contencioso administrativo. Y lo importante, por último, es que uno siempre tiene que impugnar actos. Los hechos de por sí no son susceptibles de impugnación. El artículo 6 de la Ley 7061 dice que los hechos administrativos de suyo no generan directamente las acciones regidas por este código, siendo necesario en todos los casos la reclamación administrativa para la obtención de la decisión impugnable. Es decir, habla de la reclamación administrativa previa, ¿no? Pero los hechos que no son actos podrán concitar cuestiones civiles, pero siempre la administración se expresa a través de actos administrativos que fundamentalmente tienen que ser escritos a los fines de garantizarle al administrado su derecho de defensa y debido proceso. Bueno, yo no sé si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. Este es un tema muy, muy importante. Justo los dos temas que hemos visto hoy, el del servicio público y de los requisitos de acceso al Consejo Administrativo, tienen que ver con la materia, pero del próximo cuatrimestre. No obstante eso, a mí me alegra mucho la inquietud de ustedes en estos temas, pues son temas muy actuales, son temas que hacen al abogado, ¿sí?,
no solamente al estudiante abogacía, sino ya al pleno ejercicio de la profesión, y que, bueno, son muy importantes verlos, inquietarse por ello, y tratar de que, bueno, de que estos temas podamos tenerlos bien en claro, cosa de que llegado el momento, no hacer papelones, ¿no? Así que, bueno, yo les agradezco a ustedes y estoy a su disposición para lo que me quieran preguntar. Gracias, profe. Doctor, yo tengo una consulta acá. Y disculpe Sí, que no puedo prender la cámara. no, no hay problema. Bien, si yo entiendo que mis derechos están vulnerados y tengo que acudir a la jurisdicción con urgencia, ¿podría interponer un amparo en ese caso y saltearme el trámite administrativo? Bueno, el amparo, estamos hablando de acciones contenciosas administrativas que no son amparo, porque en el amparo es una instancia judicial que no se da en un fuero contencioso administrativo, sino que hasta un juez de paz me puede atender un amparo, un juez laboral, un juez penal, un juez civil, un juez comercial, cualquiera me puede atender un amparo. Es una situación extraordinaria, heroica, es un proceso heroico, extraordinario, que se da única y exclusivamente cuando existe una lesión grave a un derecho constitucional o a una garantía constitucional, porque el amparo es una garantía, y el vicio es ostensible, es manifiesto. Y aparte yo no tengo otra vía legal para reponer con premura el derecho violado. Si se dan todas estas circunstancias, bueno, el amparo es una acción rápida que el juez puede resolver, pero no en un contencioso administrativo, sino que en una acción de tipo constitucional, ¿no? Esto es procedimiento constitucional. Sí es cierto que es uno de los casos donde exorbita estos principios del agotamiento de la vía previa, porque a mí, por ejemplo, como estamos viendo, por ejemplo, me echaron de la municipalidad porque me había nombrado Barisco y ahora me echó el otro que vino, o me nombró Montiel y me echó Busti. Les quiero decir, no es una cuestión política, pero les quiero decir, cuando pasan estas cosas, siempre el empleado obviamente se siente lesionado y va a la vía del amparo, puede optar por la vía administrativa y mucho más larga, penosa, o puede resolver rápidamente este tema a través de un amparo. Bueno, el amparo es rápido, en 30 días yo tengo resuelto por el Superior Tribunal la instancia. Pero sí, es uno de los pocos casos en donde se exorbita los requisitos de acceso, es decir, no se mira si agotaste la vía administrativa, obviamente no la agotaste, directamente optaste por esta vía rápida, expeditiva, que es una garantía de tipo constitucional. Pero ya te digo, no es en todos los casos, porque no se abre el amparo para cualquier caso. El amparo es una acción muy restrictiva, se abre solamente cuando el vicio ostensible es manifiesto y lesiona una garantía constitucional que no puede ser reparada urgentemente por otra vía, como puede ser el contencioso administrativo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Flor, ahí va a leer las preguntas que han hecho los chicos en el chat. Sí, Y bueno, Laura Cabrera pregunta si respecto al agotamiento previo de la vía administrativa, ¿qué pasa si no se agota? Si se pierde la instancia o si se puede seguir intentando la acción. no, si no se agota no hay contencioso. Si no se agota no hay contencioso. Si la ministra o el ministro me dijo, le hice un reclamo y me dijo que no, yo tengo 5 días para una apelación jerárquica al gobernador. Si no la uso, ese acto queda firme y consentido por mí. Y es inconmovible. No se puede revocar. Salvo que tengo un amigo en otro gobierno, me llega a hacer reclamo, dale, te lo voy a dar, le hago el reclamo y me lo da. Más que me hayan dicho que no. Me lo reconoce, pero eso no pasa generalmente. ¿Sí? Ya te dijeron que no, ese acto está firme y consentido y difícilmente se pueda conmover si no lo recurro, ¿no? Entonces el agotamiento de la vía previa es muy importante a los fines de mantener vivo hasta la instancia judicial el derecho de las personas. Miren, no en muchos casos, no en pocos casos, me han dicho que no desde la primera instancia administrativa hasta el gobernador, después ha ido a juicio, ha apelado al superior, ha ido a la corte y todos le han dicho que no, y ha ido a una extraordinaria de la corte y la corte le ha dado vuelta y ha dicho que sí. Yo le puedo mencionar una cantidad de fallos.
¿Mm? No hace mucho, un abogado de vialidad que en el gobierno de Montiel, después vino Busti, no sé quién vino, no me acuerdo si Busti, tiene que haber sido Busti, lo echó de vialidad y él agotó la vía administrativa, fue a juicio, la Cámara lo sacó a los bolsazos, fue al superior, también confirmó lo de la Cámara, fue a la Corte y la Corte revocó toda la instancia, después de 10 años. Entonces, les quiero decir que es muy importante, por eso también es importante que en la primera presentación que uno hace como abogado a favor de un cliente en la instancia administrativa, ya sea reclamando o impugnando, es muy importante hacer reserva del caso federal por arbitrariedad. Desde la primera presentación, manteniendo de ahí en adelante en todas las presentaciones la reserva del caso federal. Siempre, siempre hay que hacer la reserva, porque si no, si yo no hago la reserva en la primera presentación o en la siguiente, llego a la Corte y la Corte me puede planchar el recurso extraordinario por decirme de que o el superior no me abre la vía extraordinaria porque dice, mire, usted no hizo reserva en la primera presentación. Y tiene razón. No cumplo con la ley 48 que exige en el artículo 14 la reserva del caso federal en las presentaciones que yo haga. Entonces, esas son cosas muy importantes, no son menores. No son menores. Sí. Muchas gracias. Y después Estefanía Aubert pregunta que ¿qué sucede si no existe notificación fehaciente del acto administrativo que lesiona el derecho subjetivo? No, si no existe notificación, es como que no existe el acto para el destinatario del mismo. Ahora, si el destinatario de ese acto que no fue notificado no puede, no es que no pueda agotar la vía, puede agotar la vía porque puede dar por la negativa tácita. La Constitución, ¿qué le dice? La Constitución dice que en las causas contencioso administrativas tenentes al reconocimiento de los derechos, previa denegación es un acto expreso que me dice que no, o retardo. El retardo significa omisión, es decir, no hay acto, no me lo dictó, o si lo dictó no me lo notificó. Entonces yo me puedo dar por denegado tácitamente lo que pedí y seguir a la instancia administrativa o agotar la vía administrativa e ir al contencioso, aunque nunca hubiera tenido respuesta de la administración. O sea que ahí hay un acto, sí existe, pero nunca lo notificaron, o sea que es como que no existe, porque los actos son eficaces y válidos desde la notificación, nunca antes. No producen efecto, sino desde que se notifican personalmente o por cédula. Y desde ahí en adelante empieza a desandarse todos los efectos que ya hemos hablado. Pero si no me notifican, no hay acto. Entonces, esa persona para seguir y poder llegar a juicio puede darse por denegado tácitamente conforme el Código Contencioso Administrativo que establece en unos artículos la posibilidad de la negativa tácita. Muchas gracias. Bueno, profe, si no hay ninguna otra consulta de los chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, Micaela. ¿Qué tal? Yo quisiera preguntar, ¿qué ocurre cuando, cómo se podría justificar cuando hay un interés legítimo que se cree vulnerado porque la normativa estatal plantea pautas muy subjetivas para otorgar ese derecho a un particular? No sé si A me ver, expliqué. decirle no porque por ahí me perdí al final. Claro, No. por ejemplo, hoy en día hay un planteamiento por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde los contadores planteaban que los particulares no estaban recibiendo un beneficio otorgado por el Estado a algunas personas para poder pagar los sueldos de los empleados. Y se planteó un proceso porque se decía que el parámetro para decidir a quién darle o a quién no darle este beneficio era muy subjetivo. Y entonces, bueno, se planteaba por qué sí o por qué no, por qué algunos sí se lo dieron y otros que estaban en la misma situación, que eran cumplidores y demás, con el fisco no se lo otorgaron. ¿Cómo podría uno justificar que sí tiene ese interés legítimo ante el Estado? Bueno, lo que pasa es que primero hay que ver
a ver, todo esto que tiene que ver con las excepciones impositivas o el fomento del poder administrador, sobre todo en pandemia, son políticas de Estados, o sea que en principio los jueces no tienen facultades o competencia para intervenir. Esto como primera medida. Es decir, un tema muy de alta política del poder administrador en pandemia. Entonces los jueces en principio no pueden interferir, no podrían interferir en la política en pandemia, pues solamente el poder administrador es el que está en condiciones de poder definir esas cuestiones. Ahora, si hubiera una negativa de otorgar un beneficio ya creado a un igual, ¿me entendés? Es decir, entre iguales, supongamos que el beneficio estuviera destinado a los profesionales o estuviera destinado a los comercios en general. Ahora, si estuviera destinado a los comercios de ropa, y yo no tengo comercio de ropa, pero tengo un bar, pero es un comercio al fin, no veo por qué no me pueden excepcionar a mí también. Ahí yo podría plantear que hay una violación del principio de igualdad, ¿cierto? Y que esa disposición es irrazonable en todo caso. Pero estamos hablando de una cuestión muy fina, es decir, habría que ver la norma en sí. Después, los jueces no pueden entrar a valorar el acierto o el desacierto de las políticas del gobierno. No puede entrar a cuestiones políticas, a valorar cuestiones políticas. Aunque muchos jueces lo hagan de forma absolutamente ilegítima, los jueces en realidad no pueden intervenir en el acierto o desacierto de las políticas del gobierno. Ahora, sí podría, ¿no es cierto?, vuelvo a reiterar, uno podría plantear la inconstitucionalidad de la norma por omisión, en el sentido de que, o por negativa, digamos, de darme ese derecho que yo considero estar dentro de lo que establece la norma. El problema es cuando yo no estoy dentro de la norma. ¿Cómo hago para que un juez le diga al presidente, mire, amplíe su decreto y haga entrar a tal sector? Eso es prácticamente imposible, porque le está dirigiendo de alguna manera su despacho. Sí puede decir que una norma es inconstitucional porque no se le aplica o se le aplica a fulano o a sultano que están dentro del colectivo que atrapa la norma. Pero si la norma no la atrapa, yo estoy cuestionando ya el por qué. Por ejemplo, es como que ahora los deportistas digan, ¿por qué habilitaron el running o la bicicleta y no el tenis? Entonces voy a demandar para que el juez habilite el tenis. No, el juez no va a habilitar el tenis. Si yo, por ejemplo, habilitaron andar en bicicleta o habilitaron salir a correr, y yo salgo a correr y me dicen que yo me multan porque estoy corriendo, digamos, y soy varón y no mujer. Entonces, pero ¿y dónde está ese? No, eso sería discriminatorio porque no hace esa discriminación. Y si lo hiciera sería inconstitucional. No sé si me entiende el concepto. Es decir, hay cuestiones que los jueces, que son prácticamente inimpugnables y que los jueces no pueden intervenir. El acierto o desacierto de las normas no es materia de los jueces. Los jueces no pueden intervenir en cuestiones de política del Poder Ejecutivo. Con Claro, esto doctor. no quiero resolver un caso, porque si no tendría que pasarle honorario al Consejo de Cinco. Por supuesto. Sí, No sí, quiero resolver un pero caso, no lo a conozco. lo que yo apuntaba más es que sí, en este caso sí se da una violación entre iguales porque era otorgado para la mayoría de las pymes y no sé qué otras cuestiones, pero a lo que yo iba es cómo se prueba esa violación del principio de igualdad. Bueno, Porque es una cuestión que ya más del de abogado, por eso iba, a eso iba la sí, pregunta. más hay que tener, claro, hay que tener los elementos. A veces no necesita muchos elementos para probarlo, a veces cae por su propio peso, a veces es incompetente para disponer ciertas cuestiones. A mí me ha pasado, por ejemplo, en un juicio que tuve a mí me contrató el colegio mandatario, porque la Dirección Nacional del Automotor
que es la que reglamenta y la que da las concesiones de las seccionales de automotores. Acá en Paraná hay 5 o 6, están reguladas todas por la Dirección Nacional. Y hay un colegio mandatario que genera parte mandatario y que tiene una matrícula mandataria. Es un colegio público creado por ley, en donde se inscriben todos los mandatarios que son los que están habilitados para hacer los trámites de automotores. Cuando uno quiere hacer una transferencia de un auto, contrata a un gestor, porque es el colegio de mandatarios y gestores de la provincia de Entre Ríos. Entonces, me acuerdo que había sacado una resolución en donde lo único que podía, en las seccionales automotores de todo el país, el único que podía acreditar representación y mandato eran aquellos que se inscribieran en el registro de mandatarios y gestores nacionales. Imagínate. Era más barato, no pagabas colegiación y podías trabajar. Obviamente reacciona el colegio porque dice, bueno, se me van a ir todos, me renuncia toda la matrícula, total van a poder trabajar con una matrícula que es gratis a nivel nacional. Entonces, yo no necesité muchas pruebas y simplemente hice el planteo del avasallamiento de la autonomía provincial, porque la provincia de Entre Ríos es quien no le delegó a la nación esta posibilidad de dar matrícula a expensa y en contra de los colegios que crea la provincia. Sino que es como que la nación cree una matriculación para yo litigar acá en la justicia provincial. Eso no existe, eso sería violatorio de las autonomías de la provincia de Entre Ríos, que tiene reconocida por la Constitución. Entonces, no necesité mucha prueba, más que las resoluciones y los telegramas que le habían mandado se habían cruzado, y con eso el juez declaró la inconstitucionalidad y la Cámara confirmó la inconstitucionalidad de esa disposición que establecía este tipo de filtro, porque atentaba contra la vida de colegiación y en definitiva contra las facultades propias de la provincia, ¿no? De la legislatura provincial, de crear ese colegio. Sí, todo depende del caso concreto, es decir, hay casos que necesitas prueba y muchas pruebas, y hay casos que no, que se caen por lo burdo que son, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, Micaela, no. Profe, ¿tiene tiempo para una pregunta más? Dale. Ahí no tiene el nombre Lenovo, me parece a mí así. Ahí está. Perdón, ¿se escucha ahora el audio? Sí. Sí, soy Agostina. Buenas noches. Doctor, le quería hacer una pregunta, me surgió Sí, la duda. Ante un reclamo de un acto lesivo por parte de un ente autárquico para el agotamiento de la vía previa, ¿se necesita el decreto del gobernador que lo deniegue o basta con la resolución del presidente del ente? Bueno, mirá, muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Yo te voy a decir lo que yo pienso y yo te voy a decir lo que dicen los tribunales, que no es lo que yo pienso, pero es lo que tenés que hacer porque si no te vas a perder el juicio. Es decir, yo estoy en línea con la Constitución provincial y con los derechos humanos, en el sentido de que la Constitución provincial dice claramente, vuelvo a reiterar acá, el 205, inciso segundo, apartado C, dice, aparte de lo que yo ya le leí, dice, la vía judicial quedará directamente habilitada a partir de la denegación expresa o tácita dictada, según los casos, por el gobernador, por el presidente de cada una de las cámaras legislativas, por el Superior Tribunal de Justicia en actos de gobierno o mediante resolución definitiva de los entes autónomos o autárquicos. Vale decir que según la letra de la Constitución, y ya que las cuestiones del procedimiento administrativo son parte de las garantías, yo voy al artículo 65 de la Constitución, me dice, la provincia de Entre Ríos asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites, la inviolabilidad de la defensa de las personas y los derechos en todo procedimiento administrativo y judicial. El principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad deben regir los actos de los poderes públicos. Los actos de autoridad, las sentencias judiciales y los actos administrativos serán fundados
suficientemente decidido en tiempo razonable. Fíjate vos, una maravilla. El artículo 65 es una maravilla. Y después el 15, para rematar, de la Constitución nuestra, Constitución que juran los jueces, ¿no? Dice, los derechos humanos y las garantías establecidas expresas o implícitamente por el orden jurídico vigente tienen plena operatividad. Nadie duda entonces de que esto que dice la Constitución debe tener plena operatividad, por más que no haya una ley que la ratifique, tiene plena operatividad porque es la Constitución y porque lo dice la Constitución y porque es una norma procedimental de la Constitución que aparte tiene que ser operativa y obligatoria para todo el mundo porque lo dice la Constitución y porque hace a la tutela judicial y administrativa efectiva. Bueno, no. ¿Qué pasa acá? Entes autárquicos. ¿Qué te dicen los jueces? No, esto sí es verdad, esto es muy lindo, pero como no hay una ley que lo reglamente, manejémonos con la ley vieja, la del año 80, entonces te aplican el procedimiento viejo de la 70-60 y no reconocen nada de esta normativa. Entonces vos en los entes autárquicos tenés que, ahí según la Constitución, vos reclamás algo, por ejemplo, el presidente del IOPE, vos sos empleado del IOPE, y el presidente del IOPE o el directorio te dice que no. Según la Constitución, vos ahí saltás al juicio. Claro. Según la jurisprudencia de la justicia contencioso administrativa, no. Es decir, vos en los entes autárquicos necesitas agotar la vía en el gobernador, como dice la ley 70-60, ¿no es cierto? Y una vez que el gobernador se expide o hay una negativa tácita por el silencio, recién ahí te queda expedida la instancia contenciosa. ¿Y ahí Ahora, cómo sería? ¿Cómo? Perdón que le corté. ¿Cómo sería la forma a través de otra apelación jerárquica? Claro, como dice la ley 70-60, la ley 70-60, que es anterior a la reforma de la Constitución, te dice en materia de recursiva, artículo 60, recurso de apelación jerárquica. El recurso de apelación jerárquica procederá contra un acto o decisión de autoridad administrativa sometida a un vínculo jerárquico o de contralor de legitimidad, con el objeto de que el acto o decisión sean revocados o modificadas en cuanto lesionen un derecho o interés legítimo al transgredir normas legales. Las decisiones de los entes autárquicos legales o constitucionales serán recurridas por esta vía ante el Poder Ejecutivo. Es decir, te está diciendo, para agotar la vía administrativa de un acto definitivo de un ente autárquico, necesitas obtener, a ver qué dice el Poder Ejecutivo. Si no obtenés eso, no agotás la vía administrativa. Pero esto es el viejo esquema anterior. Imagínense que la ley 70-60-61 y 70-61 es de la época, el final de la época de los militares, es decir, la firma un gobernador militar a fines de 1982, 83 por ahí. Después fue ratificada por la primera legislatura en el primer gobierno de Montiel, ratificó la 60-60, le dieron legalidad constitucional, porque fue ratificada. Pero les quiero decir que es vieja. Y uno de los objetivos de la constituyente local era agilizar los plazos administrativos. Por eso este texto del artículo 105. Pero bueno, este texto no es reconocido, por lo menos por la Cámara de Contencioso Administrativa de Paraná, no lo aplica, es decir, solamente lo aplica en los órganos autónomos. Por ejemplo, la UADER, sí, lo que dice la UADER, resuelve la UADER, el rector de la UADER como última instancia o el Consejo Superior, de ahí te vas directamente al contencioso, está admitido, ¿no? Ahí sí se goza esto, pero en materia de contencioso administrativo no te lo admite la Cámara de Contencioso Administrativo de Paraná, no se ha ayornado al nuevo esquema constitucional. Ellos tienen sus razones porque te lo fundan, no es que no te lo fundan. Pero bueno, yo discrepo en este punto. Muchas gracias. Así que hace lo que dicen los jueces, no lo que digo yo, porque si no... Bueno, No lo puedo citar a usted en los... ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Si no lo cito a usted en los fundamentos.
Vos sabés que yo en el libro de procedimiento administrativo, este último libro sobre procedimiento administrativo, que salió un poco enseguida después de la reforma de la Constitución, yo hago un análisis de ese tema, como te lo cuento ahora. Igualmente digo que hay que tener prudencia porque es un tema que todavía no había sido resuelto por la justicia administrativa. En ese tiempo todavía no existían las cámaras constitucionales administrativas. Pero bueno, esto es requisito de acceso. Yo creo que si el contencioso administrativo ha sido creado para defender a la gente del Estado y no al Estado de la gente, esto debería tener, sobre todo con apoyo constitucional, no es porque se me ocurra a mí, debería tener, digamos, debería ser más flexible, ¿no? Así que Por un bueno, tema de economía procesal también, por el tema de los tiempos, porque una apelación después hasta el gobernador llevaría mucho más tiempo también. sí, pero precisamente ese fue el espíritu de la reforma. Por eso está este texto. Pero bueno, se dice que como no está reglamentado el texto de la Constitución, se aplica la ley vieja. La Pero, ley. qué sé yo, a mí me enseñaron que ley posterior de la ley anterior. Y la Constitución es más que una ley. Pero bueno, yo no soy juez. Bueno, Gracias. profe, si le parece, damos por finalizado. Hemos tenido un buen rato, digamos, en... Bueno, yo la verdad que si no me más preguntas, Nico, agradezco la invitación y estoy para lo que ustedes necesiten. Ya estamos terminando la primera fase de la materia, que no estoy satisfecho cómo se han dado las cosas, pero no por culpa de ustedes ni por culpa nuestra, sino por culpa de las circunstancias. A mí me ha gustado desarrollar en vivo y en directo todos los temas del programa. Yo espero en el segundo cuatrimestre, si esto persiste así, bueno, organizarme de otra manera. El otro día estuve a la tarde con el doctor Rosenberg en mi casa, ya una vez que pudimos, que se empezó a liberar esto de poder transitar, el vino, le enseñamos, le enseñé más o menos, le enseñamos, porque la verdad que la que me enseña esto es mi hija, y vino ella, nos conectó a los dos, le explicó de nuevo cómo era, y por eso el doctor Rosenberg el otro día entró, y este lunes va a entrar él, yo decidí porque a mí me interesa que dé esas bolillas que quedaron pendientes, más allá que yo les di todo el material, me queda darle la última bolilla que se la voy a subir este fin de semana, pero para que tenga el contacto con usted, aunque sea a través de este medio, y le explique los temas que a ustedes les interesan. Yo no sé cuándo terminan las clases, terminarán, no sé, 10 de junio, calculo, ¿no? O todo junio tenemos todavía. Yo no sé, bueno, La todo verdad que junio tenemos. no sabría decirle Bueno, sobre eso. supongamos que tengamos todo junio todavía, bueno, suficiente ya para poder mínimamente dar algunos conceptos, algunos contenidos que son importantes, por lo menos que a mí yo considero que son importantes. Bueno, yo calculo que el segundo cuatrimestre nos organizaremos mejor y a pesar que sea a través de Zoom, bueno, seremos más constantes en el dictado de la materia. Yo les Sí, vuelvo a reiterar, todavía no estoy... independientemente de la comisión nuestra, aquí hay un montón de estudiantes que son, ya creo que ya han terminado de cursar, hay de la comisión de la tarde, esto ha sido de todos lados lo que hemos concurrido aquí, así que, pero bueno, la verdad que hay que utilizar este medio, no queda otra, digamos. Sí, no, y está bueno, la verdad que está bueno. Yo, no sé, yo acá tengo el whisky, así que ustedes no lo ven. Bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por atenderlo al doctor Barra, que es un capo del derecho administrativo, un amigo, un hombre dedicado toda su vida a la docencia, y es un placer escucharlo. Aparte me sorprendió porque al principio yo dije, bueno, ¿para dónde agarrará? Y no, agarró arrancando de lo que es el concepto de lo privado para llegar, para que ustedes entiendan bien lo que es el servicio público, ¿no? Ya lo vamos a volver a dar en la primera unidad, esa unidad la doy yo, cuando veamos servicio público en el cuatrimestre que viene. Muy, muy linda bolilla, servicio público, huelga en el servicio público y tarifa. Huelga, tarifa, es chinche del doctor Coronel en los exámenes finales, ustedes ya más o menos, para que vayan sabiendo. Perfecto. Bueno, Gracias, profe. Y gracias a bueno, todos los que gracias a ustedes. se han sumado hoy. Un Muchas saludo a gracias, todos. profesor.